Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Reciban un fuerte abrazo virtual, un fuerte abrazo a la distancia de nuestra parte, que el Señor los pueda estar acompañando y bendiciendo. Ya estamos en la semana 7, estudiaremos el tema del mal, el problema del mal, por qué existe el mal, en qué consiste el mal, un tema realmente muy especial. Pero antes queremos saludarlos, a los que están ahí en la radio, en Nuevo Tiempo, en los distintos diales en el Perú, aquí en Lima en la 103.3, a los que se conectan por el canal YouTube, déjenos un mensaje, déjenos un saludo para saber de dónde nos escuchan, que el Señor los pueda bendecir, el Señor los pueda acompañar en el momento actual en el que ustedes están viviendo. Como ya es sabido, nosotros tenemos un invitado especial en cada uno de nuestros programas y en esta ocasión está con nosotros el pastor Marcelo Sanga. Bienvenido, pastor, a Diálogo Abierto. Muchas gracias, pastor Benjamín. Nos sentimos contentos de estar en este programa porque aquí aprendemos varias cosas, dialogamos, valga la redundancia, acerca de los temas que tenemos en la escuela sabática y de alguna manera no solamente es bendición para nosotros porque al repasar las ideas que presenta el folleto de escuela sabática también ayuda a que nuestros hermanos que nos sintonizan puedan mirar algunos aspectos interesantes e importantes acerca de la vida espiritual. Bueno, en la iglesia ya estamos viviendo los días de oración. En nuestra facultad estamos justo esta semana teniendo el proceso de admisión. Los nuevos postulantes están llegando. Siempre es una experiencia bonita, ¿no? ¿Qué podríamos decir a la iglesia? ¿Qué podemos decir a nuestros jóvenes que están viviendo esta experiencia también? Bueno, a la iglesia, hermanos queridos, si ustedes ven jóvenes con capacidades, con la idoneidad para ser pastor, que sirven a la iglesia donde están, invítenlos para que ellos puedan ser pastor. El Señor los está llamando y la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión se sentiría muy contento de recibirlos. Por otro lado, les pedimos que oren porque el Señor solo sabe a quiénes va a llamar, pero muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y en ese proceso hay algunos de nuestros estudiantes pues que se quedan en el camino. Sin embargo, pedimos sus oraciones, no solamente por los estudiantes, sino también por los docentes, que tenemos esa responsabilidad de formar a los futuros pastores que conducirán la obra en este tiempo del fin. Qué bonito pedido, Marcelo, qué bonito pedido en verdad, y yo me uno a ese pedido, amigos queridos. Oremos por la Facultad de Teología, por sus líderes, por los profesores. Es lo que más se necesita. Que el Señor pueda ampararnos, el Señor pueda guiarnos para formar a los pastores que un día terminarán la predicación del Evangelio y veremos al Señor Jesús volver por segunda vez. Vamos a iniciar el estudio de esta semana y para hacerlo tenemos que orar. Por lo tanto, voy a pedir acá a Marcelo, por favor, guíanos en esta oración. Muy bien, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, qué precioso es saber que tú estás con nosotros, en nosotros, y además puedas hacer un trabajo de testificación a través de nosotros. Sentimos la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte que este mismo maravilloso Espíritu Santo que ha capacitado a tus apóstoles, el día de hoy también ponga no solamente en nuestras mentes, en las ideas de nosotros, sino también de los que escuchan, ideas para salvación. Queremos comprender el problema del mal. El problema del mal no se puede comprender sino en la cruz. Gracias porque tú nos ayudas a entender el gran amor que tú tienes hacia nosotros. Ayúdanos no solo a entenderlo, sino también a vivirlo como parte de nuestro servicio a ti. Recibe, Señor, este momento en tu trono de gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, amigos, como ya dijimos, el título de la lección de esta semana es El problema del mal. El verso central
está en Apocalipsis 21:4 y dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, Dios es bueno, pero el mal existe, Marcelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este mundo? Bueno, la lección básicamente habla de eso, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe mal? Hace un tiempito, una persona me dice: pastor, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es maravilloso, pero ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay personas enfermas? ¿Por qué la gente se muere de cáncer? ¿Qué es lo que pasa? Hay una explicación en la Biblia. Evidentemente, en esta lección justamente hablamos de tantas preguntas que se hace el ser humano y ha procurado respuestas que le permitan decir: esta es la respuesta. ¿No? Sin embargo, todos los personajes bíblicos que se hacen la pregunta, la única respuesta es Dios mismo, ¿no? Dios es la solución al problema. Y entonces en esta lección justamente vamos a mirar este asunto, porque el ser humano se pone a preguntar, ¿no? ¿Y hasta cuándo? ¿Va a seguir así toda la historia? Ya ha pasado esto con nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, y seguimos con el mismo problema. El pecado sigue vigente y parece que gana terreno. Parece que ahora es más fuerte que antes. Ahora la gente inclusive sale y dice: yo soy fulano, he salido del closet, ustedes hagan lo mismo. Entonces, como que el pecado ha ganado terreno. Pero la Biblia tiene sus respuestas. Ahora, capaz hay una primera reflexión, Marcelo. Parece que de alguna forma algunos problemas son problemas solo para algunos y no para todos, ¿no? O sea, hay gente que sufre, por ejemplo, por la delincuencia. Vamos a poner el caso de que te roben la casa, hay gente que sufre. Pero hay otra gente que parece que está contenta con los ladrones porque ellos mismos son los que roban, ¿no? Sí. Y entonces están felices. Hay gente que sufre con la inmoralidad sexual. Pero parece que hay gente que está muy contenta con la inmoralidad sexual porque lo promueven y viven esa vida sin ninguna dificultad. Entonces, capaz una primera reflexión me refiero al hecho de que sería bueno tal vez darnos cuenta o abrir nuestros ojos a lo que es bueno y lo que es malo para decir: bueno, realmente esto tiene que terminar, porque no puede seguir así para siempre. Porque da la impresión que hay gente que piensa que no, esto está bien, que siga así, con todas las situaciones que vivimos en este mundo, que nunca esto termine, que así continúe. ¿Estaría bien mirar así el mundo? Es interesante la forma que podemos nosotros interactuar con el medio en el cual estamos, en el contexto. Recuerdo cuando vine a estudiar a la UPU, la primera vez, para mí fue un escenario un poco de violencia. Y había llegado en época de terrorismo. Cuando me bajé en Puerto, de donde se venía en un minibús amarillo, todavía hay los minibús amarillos, ¿no? Sí, todavía existen, pero ya no hacen el servicio acá, ¿no? Pero en esa época miré el periódico porque estaba esperando que venga algún minibús para traerme a la universidad. Y miraba El Ojo y decía: habían hecho violación a una señorita. Y dije: pero esto en mi país yo nunca vi. Nunca había visto hasta ese momento que en el periódico se muestre esas cosas. Entonces, ahí, cuando llegué aquí a la universidad y entré, me sentí en un refugio. No un refugio. Ahora, es interesante, desde esa época ya han pasado más de 30 años. Y el pecado ha aumentado. Ahora te parece normal ya. Exacto. Ahora parece normal, ¿no? Parece que la gente permite que suceda eso porque están asaltando delante de una persona a otro y la gente no se mete. Dejan que sigan las cosas. Entonces parece que el mal ha triunfado en el corazón de las personas. Entonces, ya no hay ningún reclamo por el mal. No, todos están felices. Más bien, ¿por qué no se propaga esto más bien? ¿No? El matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, es un ejemplo. Y creo que no está bien, no es correcto. Pero la sociedad lo está aceptando y la sociedad está andando de mal en peor. Incluso en Salmo 13, por ejemplo, se hace la pregunta el salmista y dice David: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
Y sigue haciendo varias preguntas. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, hay una pregunta. ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo lo mismo? Que el injusto triunfe y que el justo parece que no progresa. El injusto tiene cosas y se afana de ellos. Yo tengo millones, y empieza a pecar, usa ese dinero para todo eso, pero el justo parece que es pobre, parece que no progresa. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que viene en la lección de Escuela Sabática y nos ayuda a tratar de preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y creo que es importante que nosotros tal vez reflexionemos en este hasta cuándo, ¿no? Porque a veces nuestro hasta cuándo solamente es en busca de justicia, Marcelo, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo, Señor, este que hace mal tiene más plata que yo? Sí. Y es una buena pregunta. Pero tal vez sería bueno que nos diga, ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a estar en esta condición de ser persona envidiosa mirando al otro que tiene plata y yo siempre queriendo tener también, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Cámbiame ya, ¿no? Porque yo no quiero ser de ese tipo de persona. O sea, nos hemos contentado tanto con las cosas malas, ¿no? Que las hemos estandarizado. Parece que ya estamos contentos con lo que está ocurriendo alrededor. Incluso con mi espíritu crítico, con mi espíritu reclamón, yo estoy contento. O sea, pienso que es lo correcto yo vivir reclamando. ¿Hasta cuándo? ¿Qué debería de alguna manera? ¿Solamente es pedir justicia? ¿Es hasta cuándo la muerte? ¿Es hasta cuándo el mundo de pecado en el que vivimos todos? ¿Cuál debería ser nuestro gran pedido? Bueno, cada uno tiene una experiencia distinta, cada ser humano es distinto, de hecho. Inclusive en la ciencia médica uno se enferma y el mismo medicamento no le va a resultar para otro, aunque hay medicamentos genéricos que a todos les hace bien. Pero en la pregunta que tú haces hasta cuándo, implica un aspecto más de una meditación personal, ¿no? Nosotros por naturaleza, dice Romanos, estamos vendidos al pecado. Pero también dice Romanos que nosotros deberíamos permitir que el Espíritu Santo nos conduzca. Entonces, ¿hasta cuándo? Tal vez la primera respuesta podría ser hasta que yo realmente dependa de Dios. Porque mientras no dependa de Dios, mi pregunta siempre va a seguir siendo una pregunta comparativa. ¿Por qué Él le da eso y a mí no? ¿Por qué Él tiene esto y yo no? ¿Por qué tiene esta casa, este carro, estas cosas y yo no tengo? Se está haciendo una comparación. Tal vez la pregunta podríamos hacernos más bien, ¿cómo quieres que yo te sirva con lo que yo tengo? Si tú tienes poco y sirves al Señor, el Señor te va a dar más. Recuerda que lo que dice, ¿no? Al que tenía poco, el Señor, y fue fiel en lo poco, el Señor le dio más. Y al que fue fiel en lo mucho, también le dio más. Entonces, es una situación personal. Pero aquí en la lección, habla acerca de Job, en el capítulo 38, cuando le empieza a cuestionar a Dios. Le dice, Señor, ¿cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué esto? ¿Por aquello? ¿Por qué el malo triunfa y el bueno no? Y el Señor le responde, ¿no? Le dice, a ver, tú estuviste cuando yo creé las cosas. Estuviste cuando yo fundé la tierra. Estuviste cuando yo hice esto, aquello, otro. Y entonces parece que Job se queda sin palabras. Y en el capítulo 42 de Job, él da una respuesta interesante, ¿no? Le dice, Señor, tienes razón. Me doy cuenta que yo soy limitado, un hombre efímero. Incluso la traducción que se pone allá es, ¿no? Tú dices que conoces, pero poco conoces y hablas tanto sobre lo que conoces. Eso es lo que sucede a veces con personas que conocemos poco, ¿no? Hablamos mucho de lo poquito que conocemos cuando hay un mundo entero por conocer. Lo mismo sucede con la cuestión del mal, ¿no? ¿Hasta cuándo? Lo poco que conocemos no ha podido ser respondido, pero la Biblia nos dice que el mal existe y eso es un misterio, que Dios nos los va a explicar. ¿Pero por qué es un misterio? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que preguntarle al Señor. Pero mientras estamos acá, la Biblia nos está indicando que mientras exista el pecado, podemos reconocer el amor de Dios, ¿no? Mientras exista el libre albedrío, podemos decidir a quién vamos a servir. Entonces, la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es realmente preguntarnos, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este mundo así?
hay una esperanza. Y ese es justamente el tema central para mí. El tema central, en este problema del mal, hay una esperanza. Dios es la esperanza. Muy bien, queridos amigos, vamos a pasar a un pequeño corte en este momento, pero antes quiero decirte que este mundo tiene que tener un momento final, porque imagínate si Dios te daría toda la plata, ¿se solucionarían tus problemas? Imagínate que Dios te sane de tu enfermedad, ¿significa que no vas a morir? O sea, ¿cuántos años más te quedan por delante? La realidad es de que hay un hasta cuándo mucho más grande que el asunto económico, que el asunto de justicia ahorita que yo quisiera que se me haga, porque este mundo de pecado, el gran problema es que si no desaparece el pecado y el mal de este mundo, tú y yo y todos vamos a seguir muriendo y esto nunca se va a terminar. ¿Hasta cuándo, Señor, el mal existirá? ¿Hasta cuándo, Señor, el pecado todavía reinará? Debería ser nuestra gran pregunta, y deberíamos de reclamar a Dios todo el tiempo diciendo: Señor, por favor, desaparece el pecado, erradica el mal, elimina el pecado, elimina el mal, porque ya no lo soporto más. Bueno, quédate ahí, volvemos en un instante. Con visión estratégica, convertirás desafíos en oportunidades, diseñando estructuras donde la innovación y la precisión serán protagonistas. Tu capacidad para innovar no tiene límites. Estudia Ingeniería Industrial. En la UPU, construimos tu mejor versión. Crearás la red que sostendrá el futuro, construyendo puentes entre lo humano y lo digital. Serás el faro de la innovación en un mundo cambiante, guiando hacia nuevas posibilidades en la tecnología. Estudia Ingeniería de Software. En la UPU, construimos tu mejor versión. Encontrarás respuestas que cambien destinos en cada muestra y célula, tocando lo más puro de la vida. No solo investigarás, descubrirás las curas a enfermedades y marcarás el camino hacia un mundo más sano y seguro. Estudia Tecnología Médica, especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica. En la UPU, construimos tu mejor versión. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir en nuestro diálogo acá hablando sobre la existencia del mal. Hay cosas que nosotros no entendemos, Marcelo. Tú hablabas de Job. Job no comprendía todo, no sabía lo que estaba ocurriendo detrás de las cortinas, ¿no? Él murió, creo que sin saber esas cosas. Nosotros las sabemos ahora, pero de alguna manera, de alguna forma, nosotros tenemos que creer que hay cosas que no entendemos. ¿Y por qué es importante saber que hay cosas que no entendemos? Bueno, primero, recordemos que Job había pasado circunstancias difíciles, había perdido todo lo que Dios le había dado, había perdido a los hijos que Dios le dio, había muerto, y su esposa inclusive le dice, bueno, recordemos que en esa época se entendía que las personas estaban pagando el pecado que habían hecho. Así que tanto los amigos de Job como las personas que estaban alrededor de él pensaban que este es un pecador. Bueno, pero hoy en día también la gente entiende así, ¿no? Exactamente. Hoy en día, si tú miras a alguien en la cárcel, dice, está pagando lo que ha hecho. Claro. Nadie dice, en la cárcel no está pagando lo que está hecho. Sí, pero cuando tú miras, por ejemplo, el nacimiento de un niño que nace con hidrocefalia, está pagando lo que hizo. Entonces, bueno, no sé cuántos entenderán así, pero yo creo que mucha gente que entiende igual de forma equivocada y está pagando lo que ha hecho. O sea, sí. Mucha gente que así mira las cosas. Sí. ¿No? Justamente, Job, el relato del libro, nos muestra que no es Job que está pagando algún pecado que él cometió. Lo que está sucediendo allí es una lucha entre el bien y el mal. Eso creo que es importante que lo entendamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que realmente está pasando detrás de esta situación inexplicable, ¿no? Claro. Aquí nosotros podemos ver a Job como un elemento de prueba.
Y el que prueba, bueno, Dios dice, ok, te dejo que lo pruebes. Dios permite que Satanás haga cosas que son prueba para la fe de Job. Y aquí nosotros podemos ver esas circunstancias que habíamos mencionado, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y hasta la negación de la esposa, ¿no? La esposa a quien tanto ama le dice, bueno, ya maldice a Dios y muérete. Y entonces Job reacciona y dice, no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a maldecir al Señor? Y mira, ahí, tal vez antes de que continúes un pequeño paréntesis, ¿no? Job podría haber dicho así, caramba, esta mujer es recontra mala, ¿no? Pero nosotros cuando leemos el texto bíblico, nos damos cuenta que no era la mujer solita, sino nos damos cuenta que había ahí una fuerza detrás que la empujaba a la mujer a decir esas cosas, ¿no? Tal vez, sí, y tal vez yo podría pensar en lo siguiente. Yo no sé si has pasado circunstancias difíciles donde tus hijos se han enfermado, o tú mismo te has enfermado, o tu esposa, y a veces parece que no hay solución. Nosotros tuvimos 2 casos, en el caso de mi hijo mayor, por ejemplo. Fuimos al hospital, y bueno, tal vez iniciaremos por el principio. Cuando llevamos a mi esposa para que examine en cómo estaba mi hijito en el vientre de mi esposa, el médico nos dijo, tienen que volver para una segunda evaluación. Volvimos, y nos dijo, su hijito va a nacer con hidrocefalia. Para nosotros fue algo difícil de aceptar. Bueno, nació con hidrocefalia. Le hicieron las operaciones. Para esas operaciones también la pregunta era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hijo? Entonces, después de que hicieron las operaciones, él se enfermó a los 7 años. Había pasado 7 años, él no podía caminar muy bien, no podía hacer sus propias actividades, y uno se preguntaba, ¿por qué a nosotros? Entonces, incluso algunas personas, vecinos del barrio, dicen, ¿por qué? Si ella, hablando de mi esposa, ¿no? Ella es fuerte, se nota que es una persona físicamente saludable, ¿por qué ha tenido que nacerle un hijo así? Y entonces tú, cuando estás en el momento difícil de la circunstancia, te preguntas, ¿por qué a mí? Y eso es lo que se estaba preguntando Job. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero al final de la prueba él se da cuenta que no era Dios el que estaba haciendo esto. Dios lo permitió, pero era Satanás el que estaba haciendo todo. Lo mismo sucede ahora. ¿Pero para qué sucede? Dios tiene siempre un propósito. En el caso de Job, para que aprenda a siempre a depender de Dios. Y la lección final, cuando miramos el libro de Job, es que la esperanza de él queda intacta. Y eso es lo que yo quiero rescatar acá. A pesar que hay un problema del mal, nuestra esperanza en Dios tiene que quedar intacta. En el caso de mi hijo, le hicieron 7 operaciones, la última operación la hizo el Señor, y nuestra esperanza estaba en Dios. Los médicos nos dijeron, su hijo va a morir. Así de sencillo, porque ningún caso como el de él se ha sanado. Entonces nosotros depositamos nuestra esperanza en Dios, pero no entendíamos qué sucedía. Sin embargo, Dios nos mostró que Dios tenía un propósito en la vida de él para predicar a otras personas a través de su estado de salud. Que lo primero que yo estoy entendiendo acá entonces, Marcelo, es que las cosas no ocurren porque Dios las provoque, sino que existe un diablo que es real. Exacto. Y que provoca muchas cosas. No solamente las provoca, sino lo hace de la manera deliberada. Dice la palabra de Dios que está como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí para lastimar, está ahí para hacer daño. Y se goza lastimando. Yo no sé si te has dado cuenta, yo he estado investigando una palabra que en Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que y Jesús crecía, ¿no? En estatura, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Esa palabra crecía, que es procopto, es una palabra que para crecer hacia arriba se usa en ese texto. Pero también se usa esa palabra cuando creces hacia el mal. Hay gente que se goza en el mal de otros. Si le va mal, están felices. Qué bien que le ha ido mal. ¿No? Entonces, el ser humano crece también para el mal cuando empieza a mirar las cosas malas y se goza en eso. En otras palabras, Satanás hace que eso suceda en el corazón del hombre. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es que el diablo obra, hace cosas malas y no tenemos por qué echarle la culpa a Dios de todo, ¿no? No. Ahora, Dios es soberano y Dios es el que le da el permiso. Así es. ¿Y por qué le dio el permiso a Job? ¿Y por qué le da el permiso a otros que tienen que pasar de mis situaciones tan complejas? ¿Hay razones? ¿No hay razones? ¿Qué necesitamos ahí hacer? Ok, mira, te voy a mostrar un pasaje bíblico que justo acaba de venir a mi mente y que tiene que ver con Abraham, que es el padre de la fe.
Una cosa muy importante que tenemos que recordar, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que crecer en fe. En fe, en confianza en Dios. Y justamente en este problema del mal, no hay una respuesta definitiva, pero mientras pasas en esta tierra, tú tienes que confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Aquí en el libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 18, cuando estaban yendo los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, el Señor dice así: pues yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, y para que hagan venir sobre Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que estoy pensando aquí? Cuando estoy mirando este texto, es que Dios conocía a Abraham. Sabía hasta dónde era su nivel de fe. Incluso si nosotros hablamos de eso, podemos mirar peldaños de la subida de fe de Abraham. Lo mismo sucede con el cristiano hoy. Le viene un problema y su fe crece. Le viene otro problema y su fe crece. Mientras más crece la fe, entonces su confianza en Dios va a ser más fuerte a pesar que vengan las dificultades. En mi opinión, Dios permite que suceda eso con algunas personas para que la fe de estas personas se cimiente y esté firme para un momento mayor de dificultad. Para un ataque más grande del enemigo de Dios. Exactamente. Entonces, para mí es ese crecimiento. Es una respuesta muy, muy valiosa, creo, Marcelo, que creo sale también de tu propia experiencia, ¿no? Porque el diablo va a atacar con más fuerza y Dios necesita hacernos cada vez más fuertes, especialmente en el tiempo del fin. De todas maneras, a mí me gusta mucho la mirada de la lección. La lección dice, mira, hay razones que nunca las vamos a entender. Sí. Pero Dios tiene buenas razones. Siempre tendrá buenas razones y un día Él nos lo explicará. Porque es cierto, hay cosas en la vida que nos pasan, que nos ocurren. Algunos sufren más, otros aparentemente menos. Pero desde la perspectiva de cada ser humano, Marcelo, siempre yo he sufrido más que todos, ¿no? Así, Sí. así es desde nuestra perspectiva, yo la he pasado peor que todos. Pero, ¿saben? Yo creo que Dios algún día nos va a explicar y nos va a decir, ¿sabes qué? Hubieron razones. Sí. Porque no hay explicación para el mal, como tú dijiste. Y no hay una razón así tan sólida como por qué Dios le permite al diablo hacer estas cosas. ¿Por qué no le pone el alto de una vez, ¿no? Sí, es interesante que Patriarcas y Profetas, en el primer capítulo, cuando habla acerca de este asunto del mal, Dios hubiese destruido a Satanás y eso hubiese sido suficiente, pero hubiese quedado la duda. ¿Por qué Dios destruyó a Satanás? Entonces, Lucifer, en ese momento con ese nombre, tenía razón. Entonces tenemos que obedecer a Dios por temor, porque si no lo obedecemos nos va a destruir. Pero lo que Dios buscaba en realidad era que lo obedezcan por amor. Es decir, una relación de un ser creado con su creador tiene que fortalecerse y establecerse en el fundamento del amor. Ahora, cuando para eso necesitas el libre albedrío, ¿no? Claro, para eso necesitas libre albedrío. Porque si no tienes libre albedrío, no puedes amar como... Con libertad. Exacto. Por eso es importante. Y Dios les dio ese libre albedrío a Adán y a Eva para que ellos sepan decidir. El Señor les dijo eso, ¿no? Aquí está, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coman de él, van a morir. Depende de ustedes. Ahí está la ley, ¿no? Y la ley es la representación del carácter, del amor de Dios. Ahora, poner este libre albedrío, hacer que el ser humano tenga esa libertad y diga, mira, depende de ti. Por un lado muestra el amor de Dios, o sea, Dios realmente dice, mira, yo no te voy a obligar, porque yo quiero que tú seas una persona libre, eso muestra el amor de Dios, pero también es un riesgo tremendo, ¿no? Bueno, tal vez podríamos pensar, sí es un riesgo, y Dios sabía. Dios sabía el riesgo que estaba, porque Él conoce el fin desde el principio. Él es Dios eterno, sabe tu final, sabe mi final, sabe de qué vamos a morir o no vamos a morir. Gracias a Dios sería lindo ver en gloria y majestad a nuestro Señor Jesucristo, pero Él conoce todo, ¿no? Hasta ningún pelo de nuestra cabeza cae sin su permiso. Entonces, Él que conoce el final desde el principio, necesitaba mostrar al universo el fruto del pecado.
Y nosotros podemos ver todo ese fruto, ¿no? Hombres haciendo cosas indebidas, hombres tratando de lastimar a otros seres humanos. Toda esta tierra está de mal en peor, como llena decían, de egoísmo, Guatemala. Claro, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso, ¿no? Entorpece la mente, saca la moral y a todo lo bueno le llama malo y a todo lo malo lo llama bueno. Es decir, ha trastocado todo lo que significa vivir para Dios adecuadamente. Bueno, Dios permita que ahora nosotros usemos nuestro libre albedrío de forma adecuada para no irnos en contra del Señor, sino para hacer lo correcto. Cuando nosotros leemos Génesis, el capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando leemos Génesis, capítulo 3, nos damos cuenta que Dios le dio un don tan hermoso al ser humano que luego fue mal empleado, ¿no? Porque en vez de obedecer a Dios y en vez de decidir yo voy a escuchar a Dios, el ser humano, Adán y Eva en este caso, decidieron escuchar al enemigo de Dios, decidieron caminar por el camino del mal y no caminar por el camino del bien. Creo que de ahí deberíamos de sacar una lección importante para nuestras vidas, Marcelo. Sí, nosotros tenemos que aprender a decidir. Y hay una cosa interesante, no sé si los oyentes pueden dar una respuesta. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es igual a inteligencia. Una persona puede ser inteligente y cuando dan un examen, por ejemplo, en la universidad, miden su coeficiente intelectual. La persona que más problemas ha resuelto y lo ha hecho bien en el examen es aprobado en primer lugar, segundo lugar, etcétera, etcétera. Pero no se examina la sabiduría. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría es la capacidad de saber diferenciar entre el bien y el mal. Pero no solamente es eso, sino la sabiduría es esa capacidad de diferenciar entre el bien y el mal y hacer el bien. Y ahí viene el asunto del libre albedrío. El Señor nos muestra los caminos. Aquí está el bien, aquí está el mal. Tú conoces la diferencia, pero ¿qué tienes que hacer? Y ahí es donde Adán y Eva pecaron, ¿no? Ahí es donde cayeron. Sabían la diferencia. Esto es malo, esto es bueno. Y ellos fueron creados perfectos, dice la palabra de Dios. Pero ellos decidieron de propósito querer ser igual a Dios en poder y no en amor. Entonces, esa situación les permitió decidirse por desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Evidentemente, ahora podemos ver nosotros, siempre hay esa situación. ¿Qué voy a hacer? Voy a mentir. Si miento, gano esto. Y si digo la verdad, voy a perder esto. Entonces, siempre existe en el ser humano esta capacidad de decidir y esa capacidad de decidir nos va a llevar hacia el cielo, hacia la muerte eterna. O al mal o al bien, ¿no? Siempre. Queridos amigos, vamos a hacer un pequeño alto acá para poder continuar luego de una pequeña pausa con el estudio de esta lección tan importante. Estamos hablando de la existencia del mal y cómo el libre albedrío se convierte prácticamente en el motorcito que va a dar origen a esta existencia del mal también. Y de eso vamos a hablar a continuación. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emmanuel Albarrán, tengo 22 años, nací en la ciudad de Valera, estado Trujillo, en Venezuela. Hola, mi nombre es Antonio José Ramal Reategui, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Es una experiencia tan bonita el tener compañeros de diferentes países como Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos. Si bien yo soy extranjero y mis padres tienen nacionalidad peruana, el ambiente en sí en el que rodea, el campus, por ejemplo, con las áreas verdes, me hace sentir muy acogido y siento que es un lugar muy pacífico. Pero también quiero comentarles que con los profesores es una relación muy bonita, ya que ellos, aparte del conocimiento que nos dan, también es el apoyo emocional y espiritual también que podemos obtener aquí en la Universidad Peruana Unión. Además, cuenta con un estudio de radio y una sala de diseño gráfico y edición audiovisual. Por otro lado, encontramos también la sala de prensa, donde redactamos distintas notas informativas para diversos medios impresos y también medios digitales. Cuenta con un amplio estudio de televisión que nos da las herramientas para nosotros poder producir nuestros programas de televisión. Un estudio fotográfico bien equipado
donde pueden realizar distintos proyectos fotográficos, por ejemplo, fotografías artísticas, de retrato o también de productos. Si estudias Ciencias de la Comunicación, tendrás la oportunidad de hacer prácticas dentro y fuera de la universidad, cubriendo eventos sociales y protocolares de la universidad. Por ejemplo, en las semanas de oración que nosotros aprovechamos lo que vemos en clase con la teoría y todo, nosotros lo ponemos en práctica y eso es una oportunidad muy buena. Les invito a todos a que puedan participar de esta experiencia internacional, donde no solo aprenderán conocimientos sobre periodismo, redes y audiovisuales, ya que puede ampliar los conocimientos que ya tenemos sobre las diferentes culturas de diferentes países. ¿Quieres ser la voz que inspire y transforme a otros? Ven ahora y estudia Ciencia de la Comunicación en la UPU. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir estudiando este tema, un tema muy importante, la existencia del mal en este mundo. Ya vimos claramente de que existe un ser llamado diablo. Él es el gran patrocinador, el que hace que el mal exista. Pero los seres humanos, usando nuestro libre albedrío, le echamos más leña al fuego, ¿no? Y entonces el mal aumenta y se incrementa, usando el libre albedrío. ¿Cuán importante es que usemos de forma correcta el libre albedrío, Marcelo? Bueno, podríamos decir que es tan importante que determina nuestra salvación. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomios, capítulo 7, y podemos ver nosotros versos 12 y 13, dice, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. O sea que nosotros tenemos dos elecciones. El libre albedrío te permite elegir, no te obliga. Puedes elegir el mal o puedes elegir el bien. Si tú eliges el mal, vas a tener la cosecha del mal. Y vas a incrementar el mal, ¿no? Sí. Nosotros hablamos del mal, existe el mal, pero parece que nosotros le ponemos más leña al fuego, como decía hace un rato, ¿no? Sí. Y el en mal realidad aumenta. incrementas el mal para afuera, porque la cantidad de personas más pecadoras, pero incrementas también en ti, porque te haces menos sensible a Dios. Y de hecho, comienza a gustar el mal. Exacto, ¿no? Es como cuando tú tomas, la primera vez que fumas, dices, bueno, te sientes mal. La segunda vez ya no te sientes tan mal. La tercera vez ya se va haciendo hábito. Llega un día en el que lo promueves. Exactamente, ya quieres vender aquello, ¿no? Entonces, por eso es que el mal progresa. Porque no es solamente a nivel general, sino a nivel individual. Bueno, Romanos, el capítulo 1 habla de eso, ¿no? Dice que los seres humanos se van degradando, depravando a tal punto, dice el libro de Romanos, que incluso se complacen con ver que otros también hagan lo mismo, ¿no? Y eso es lo que dice Salmo 1 también, ¿no? Cuando habla acerca bueno, si lo leemos y en el Salmo 1 nos dice así, de manera rápida podemos mencionar lo que dice, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero dice aún ahí, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que las personas generalmente que dan escarnio, se burlan de los demás, están caminando juntos siempre, todo el tiempo. Y todo lo malo que ellos hacen, se las impregna uno, ¿no? Es el mismo pensamiento que nosotros deberíamos practicar ahora. Debemos andar entre los buenos, entre los justos, entre los que aman a Dios. Porque dice ahí en Josué, por ejemplo, 4, 14, 15, ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Esto de libre albedrío implica decidir servir a Dios. Y sigue diciendo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta determinación de Josué fue importante, porque es el modelo. Es el padre, es el esposo, es el líder
que toma la decisión. Que debemos hacer lo mismo en casa nosotros, ¿no? Como padres, como líderes de la casa, tomar la decisión de estar del lado del Señor para que los demás puedan seguir nuestro ejemplo, ¿no? Sí, así es. Ahora, sin libre albedrío, Marcelo, no existiría el mal, ¿no? Yo creo que no existiría el mal. Pues. Claro, bueno, porque no habría cómo decidir por el mal. No existiría el mal sin libre albedrío. ¿No sería mejor? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sería mucho mejor. Pero no puede existir el libre albedrío sin reconocimiento de la posibilidad de elegir lo que tú deseas. Entonces, el problema también sería lo que tú mencionabas hace un rato, creo, ¿no? Que sin libre albedrío tampoco existiría el amor, ¿no? No existiría amor. No podríamos reconocer el amor de Dios ni su bondad. O sea, sin libre albedrío nos libramos del mal, sí, pero nos privamos del amor. ¿Qué disyuntiva tan compleja, ¿no? Para Dios también debe ser bastante complejo todo este asunto, porque Él quiere que nosotros disfrutemos del amor, pero no hay forma que disfrutemos del amor sin darnos el libre albedrío. Y gracias al libre albedrío nosotros, en vez de apagar el fuego del mal, hay veces le atizamos un poco más, porque con nuestras acciones, con nuestros deseos, vamos haciendo que el mal aumente cada vez. Yo quiero llamar la atención a algo. Dios también tenía libre albedrío y tiene libre albedrío. Claro. Porque cuando vio a la humanidad perderse en el pecado, Él ya había planificado. Y Jesús tenía que venir a esta tierra. ¿Podía elegir o no podía elegir? Podía elegir, decir, bueno, mejor que desaparezcan todos y punto. Me voy a crear otro universo con seres inteligentes que realmente me obedezcan sin ningún problema. Pero Él en su libre albedrío decidió venir y morir en la cruz para salvarnos. Allí demuestra el mal, pero también demuestra el amor del Señor. ¿No? Pero el amor del Señor cubre todo pecado. Ahora, tal vez para ir ya casi cerrando también, Marcelo, porque el tiempo siempre es nuestro enemigo en este programa. Nosotros vemos de que la historia al final parece que tiene un final feliz. O sea, ahorita vemos la existencia del mal. Sí. Ahorita tú nos contaste, y yo sé que lo haces con también sentimientos encontrados en tu vida, la experiencia tuya vivida con tu hijito. Yo tuve el privilegio de conocer a tu hijito. Son cosas que vivimos en este mundo, llenas de mal, llenas de dolor, experiencias que son ingratas para nosotros. Yo hubiese querido tener a mi hermanita conmigo, la perdimos muy pequeña. O sea, son cosas que no queremos que nos pasen, pero nos pasan, ¿no? Pero el final, Marcelo, la Biblia también presenta un final distinto. Sí. Y capaz hablamos de ese final para cerrar este tema, porque el mal ahorita reina, ahorita está presente, no sé si va a ser para siempre. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No, pues va a terminar, ¿no? Y el texto de memoria de la lección nos dice eso, ¿no? En el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es decir, hay un final. Tenemos esperanza. Estamos viviendo en un mundo donde hay problemas y hay pecado, hay maldad. Pero nuestro final es glorioso. Nuestro final va a ser estupendamente maravilloso, va a ser feliz. No es un ideal solamente, es una realidad. Dios cumplió hasta ahora todas sus promesas y esta es una promesa donde vamos a poder ver a nuestros seres queridos, ¿no? Despertando, ya no igual como estaban, sino mejores. Y no se va a tratar de que, digamos, Dios va a eliminar el libre albedrío, ¿no? No. O sea, el libre albedrío va a seguir ahí presente, pero no va a haber el mal. Eso es impresionante. Capaz algunas reflexiones al respecto. Sí, cuando yo miro este tema, mi corazón se pone feliz y desea de una vez que se cumpla esto, ¿no? Porque vivir en este mundo tiene sus cosas, nos hace pasar perplejidades, a veces en el hogar, a veces con los amigos, a veces con los colegas de trabajo. En el mundo cuando sales estás ahí, no me vayan a robarme por acá, etcétera. Eso es producto del mal. Pero nosotros tenemos que vivir con esperanza. Este mal que está pasando en esta tierra pronto va a terminar. Entonces tenemos que vivir con esa esperanza. Hace un tiempito visité a una familia y la persona se preguntaba, ¿por qué mi hermano tuvo que morir? ¿Por qué? Joven, bueno, inteligente. En sus últimos días él aceptó al Señor y fue ungido. Entonces,
Es interesante, yo quiero terminar con esta esperanza. Aquí ya tenemos en el libro de Daniel esa esperanza, pero yo quiero leer con ustedes otro texto que también es esperanzador, especialmente para muchos que puedan estar perdiendo a su ser querido en algún momento. Mira lo que dice en Isaías 57:1. Perece el justo, es producto del mal, pero no hay quien piense en él. Y este fue el texto que me animó el día que mi hijo murió. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Es decir, Dios guarda al justo. A veces puede ser, queridos hermanos, que tú estás sufriendo y algún familiar tuyo murió y tú te preguntas, ¿pero por qué tuvo que morir él? Si era una buena persona, ayudaba. ¿Qué dice el texto bíblico? El Señor lo está guardando para librarlo del mal. Qué Dios. Preciosa promesa. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta cuando Él venga, ¿no? Señor es bueno, Señor es bueno. Gracias, Marcelo. Queridos amigos, solo para cerrar, antes de orar, te animo a que confíes en el amor del Señor. Un día el mal desaparecerá. No desaparecerá tu libre albedrío. Por eso es importante que tú ahora decidas hacer el bien. Por eso es importante que ahora decidas caminar en los caminos del Señor. Porque no va a desaparecer tu capacidad de elegir. Tú vas a tener que elegir lo bueno desde ahora para que un día vivas en ese mundo en el que solamente vivirán aquellos que aquí aprendieron a decidir y a elegir por lo bueno. Amén. El mal desaparecerá. Desaparecerá el mal, pero no el libre albedrío, porque allá todavía disfrutaremos del amor. Gozaremos de recibir ese amor y de dar ese amor, pero el mal desaparecerá. Y Dios permita que tú creas en eso firmemente y desde ahora trates de apagar el fuego del mal y no le pongas más leña, no le pongas más combustible, sino tú elimina el mal. Si alguien te hace daño, perdona. Si alguien te lastima, abraza. Pero tú elimina el mal, quita la envidia, quita todo lo malo de tu vida para que un día juntos podamos disfrutar de ese reino donde no habrá más mal. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, por tu compañía. Gracias porque tú nos prometes erradicar el mal, erradicar al enemigo, al creador de este mal también. Señor, ayúdanos a nosotros también a luchar con esto y tu santa presencia, el poder de tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a cambiar cada día, a mejorar cada día. Sé con nosotros, por favor. Acompáñanos hoy y siempre. Ponemos la vida de nuestros oyentes en tus manos también, Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.